Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar clase de castellano, vamos a abrir el cuaderno, vamos a iniciar con una pregunta de presaberes. A ver, todos ustedes que me pueden contestar al respecto. ¿Cómo creen, escribamos en el cuaderno, cómo creen que se hacen los cómics? ¿Qué es un cómic? ¿A qué relacionamos el cómic? Como una historieta que tiene personajes como animados. Entonces cada uno piensa ahí y va escribiendo cómo creen que se hacen los cómics. ¿De qué manera creen ustedes que se construyen? ¿Qué elementos debe tener? ¿Cómo crees que hacen un cómic? ¿Listo? Bueno, lluvia de ideas, cuéntenme a ver, que quiera participar. ¿Cómo creen que se hace un cómic? ¿Pero qué característica tiene el cómic? ¿Las viñetas cuáles son? Las que separan la historia, son como las ¿qué? Como las secuencias, ¿cierto? Lo que hace que la historia tenga una relación de principio a final. ¿Qué más me decías? Claro que sí, porque los personajes hablan en los cómics por medio de qué? De lo que dijo el compañero. De caricaturas. ¿Y en qué espacio de la viñeta hablan los personajes? En los globitos, en los globitos, porque ahí van las que, dentro de los globitos van que Las respuestas a las preguntas. las palabras que dicen los personajes. ¿Qué otra característica encontramos en los cómics? Muy bien, expresan emociones. Muy bien. Listo, muy bien. Desarrollo una historia. ¿Cómo? Los dibujos. En el cómic es muy importante los dibujos. ¿Por qué? Para las personas. Porque eso es lo que lo hace llamativo. Eso es lo que lo hace llamativo. ¿En dónde encuentran ustedes cómics? ¿En dónde encontramos cómics? En las revistas. En el periódico. ¿En dónde más? En las revistas. En las revistas. ¿En algunos qué? Dibujos. En internet también. En todos esos lugares. ¿Qué quiere decir? Aquí ya hemos dicho que el periódico, pero cuando él nos dice específicamente el periódico Condorito, ¿qué quiere decir? La leyenda. Que es un libro específico donde solo vienen, cuando tú has leído el periódico Condorito, ¿cierto? Ahí vienen única y exclusivamente ¿qué? Pero vienen solo historietas, solo cómics, no viene nada más. Y en el periódico se aparece una sesión específica donde aparece una, dos o tres historietas, cómics para leer, ¿listo? Vamos a iniciar la actividad, muy bien, vamos a iniciar la actividad con el libro de trabajo. Vamos a abrir el libro de trabajo en la página 48. Vamos a abrir el libro de trabajo en la página 48, vamos a iniciar con la primera actividad de saberes previos, que fue la pregunta que todos acaban de contestar en su cuaderno. ¿Cómo crees que se elabora un cómics? Vamos a leer el cómics que aparece ahí. Página 48, ¿listo? Vamos a leer el cómics que aparece ahí. Y rápidamente me van a contar, página 48. Rápidamente me van a contar de qué se trata ese cómic. ¿Cuántas viñetas tiene ese cómic? Tres viñetas. En la primera viñeta, ¿qué sucede? Están bailando. ¿Están bailando quiénes? Un señor y una señora. Listo. ¿Y qué dicen? Muy bien. En la segunda. Está dando una vuelta. ¿Y qué pasó? Se cayó. Y en la tercera. ¿Quién me lee la primera parte? Tú. Bien fuerte. Es que lleva el baile en la sangre. Listo. ¿Quién me lee la segunda? Bien duro. Listo. Entonces, ¿qué nos quiso decir ese cómic de tres viñetas que fue muy claro con sus imágenes? ¿Qué nos quiso decir? Que no sabe bailar. ¿Sí? Que no sabe bailar, ¿por qué?
¿Qué información nos da para poder saber qué es que ella no sabe bailar? ¿Y nos lo muestra a través de qué? Del cómic. ¿A través de qué? Del cómic. De la imagen. Ah. De la imagen cuando qué? Cuando casi se... Usted Cuando casi se cae. Es decir, que el cómic, que una característica del cómic, ¿cuál es? Que hay más imágenes que Viñetas. palabras, hay más imágenes que palabras. Recuerden que las viñetas es donde está cada una de las partecitas de la historia. ¿Cuántas partecitas hay acá? Tres. En la primera hay solo ¿qué? Una. Imágenes. Miremos qué hay en la primera. ¿Qué hay en la primera? Imágenes. En la segunda, imágenes. Y en la tercera, no más hay palabras. Y lo que ustedes me están explicando es porque lo están ¿qué? Viendo. Muy bien. Entonces vamos a iniciar partiendo de este tema maravilloso que nos llama la atención, que son los cómics. Vamos a iniciar con las características de los diversos tipos de textos. ¿Listo? Entonces, rápidamente cuéntenme, ¿qué tipos de textos conocen? Argumento. ¿Qué han leído? Argumento. Entonces empecemos, levantemos la palabra y yo les doy el turno. 1. Narrativos, muy bien. Informativos, muy bien. Argumento. Argumentativo. Explicativos. Ese explicativos es expositivos. ¿Listo? Ahora, ustedes me dijeron los nombres grandes, ahora díganme los pequeños. Dentro de los textos argumentativos, ¿cuáles encontramos? Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a iniciar con la parte de analiza y conoce. Vamos a iniciar con la parte de analiza y conoce, que está en la página 48 en el primer renglón, al lado de los cómics. Vamos a leer de manera individual cuáles son los textos que tenemos. Leemos rápidamente. Alguien que nos lea en voz alta. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer lo que aparece en el primer párrafo? Bien fuerte. Ahí que nos están diciendo que todos los textos nos dan un ¿qué? Un mensaje. Todo texto lleva un mensaje. ¿Listo? ¿Quién me lee el segundo párrafo? Bien fuerte, que todos escuchemos. ¿Qué es lo más importante de los textos? ¿Qué nos permiten a nosotros los textos? 1. Pide la palabra. 1. ¿Cómo? Siempre, todo lo que leemos siempre nos deja ¿qué? Un mensaje. ¿Qué más? Nos sirve para comunicarnos, nos deja una enseñanza, nos da información, nos permite ¿qué? ¿Nos permite qué? Nos permite reír, cambiar nuestro estado de ánimo. Siempre nos da una información. Siempre nos da una información. Ahora, ¿qué nos dice el texto? ¿Que vamos a qué? ¿Que vamos a qué? ¿Existen cuántos tipos de texto? 3, ¿cierto? Entonces ahora sí vamos a iniciar. Muy bien, entonces en nuestro cuaderno, escuchemos muy bien, en nuestro cuaderno vamos a hacer un mapa conceptual de los tipos de texto. ¿Y cuántos tipos de textos hay? 3. Listo, entonces vamos a hacer todos en el cuaderno el mapa conceptual de los 3 tipos de textos, teniendo en cuenta la información que encontramos en el libro. ¿Listo? ¿Cuáles son cada uno de esos tipos de textos? ¿Cuáles son? Cada uno en su puesto lo va haciendo y ya vamos a ir construyéndolo en el tablero. Entonces alistémonos porque algunos van a pasar al tablero. Tenemos 5 minuticos para que lo hagamos en el cuaderno y de una vez lo socializamos. Jason, ¿qué necesitas? ¿Cómo? ¿Para qué la vas a arrancar? Si es en el cuaderno. Es en el cuaderno que tienes que hacer la actividad, mi amor, mire. Colocas tipos de textos y empiezas. No necesitas una hoja diferente, ahí mismo en el cuaderno. Mi vida empieza a hacer el cuadrito del mapa conceptual. Abre el libro, ni siquiera has abierto el libro, página 48.
Tienes que leer la información del libro, a ver cuáles son los 3 tipos de textos y de una vez vas haciendo tu mapa conceptual, de acuerdo a lo que vayas entendiendo. En este momento ya todos debieron haber colocado cuáles son los 3 tipos de textos. ¿Listo? Mira, acá iría tipos de textos en el primero, para que empieces. ¿Cómo? ¿Cuáles eran los 3 textos? Aquí en el libro te están dando una información, tienes que leer y con base en lo que leas vas llenando los cuadros del mapa conceptual. Entonces aquí iría tipos de textos. Entonces aquí, ¿cuál te dicen que es el primer tipo de texto? Narrativo. Muy bien. Aquí los. Informativo. Y aquí. Argumentativo. Listo, muy bien. Esos son los 3 tipos de textos. Ahora lea las características de cada uno y vas diligenciando en la parte de abajo. Listo, Sarita. Empieza con el primero. ¿Cuál es el primer tipo de texto? Mira, a este lado está la información. Tienes que leer, Sarita. Tienes que leer cuáles son los tipos de textos y empiezas a diligenciar el mapa conceptual. Sí, señor. Me toca copiar también. Vas a leer y lo que entiendas lo vas colocando acá debajo. Por ejemplo, el primero es ¿cuál? Narrativo. Entonces ahí coloca las características. Primero tienes que leer y de una vez vas colocando. Listo, muy bien. Mira, ese es el primero, entonces vas colocando las características acá. Aquí te faltó el título. Listo, muy bien. Por aquí apenas van empezando. Empieza acá con las características para que ahorita participemos haciéndolo en el tablero. Muy bien, Justin. Mi amor, acá tienes que colocar cuáles son los 3 y empieza a leer para que puedas sacar las características. Lo mismo acá, mi amor, mira. Tienes que abrir el libro, por favor. 48. Mira. Vaya. Vaya y no se me demore. Cuando salga, cierra la puerta, por favor. Bueno, nos quedan 2 minuticos para empezar la socialización. Y algunos pasarán al tablero a ir diligenciando lo que entendimos. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el primer tipo de texto? Narrativo. ¿Quién pasa y nos diligencia el primer cuadrito del mapa conceptual en el tablero? ¿Quién quiere pasar? Sí, los compañeros le ayudan de lo que te acuerdes. No, puedes dejar el libro ahí, pasa con el marcador. Tú vas escribiendo y todos le van diciendo. Mira el marcador. El primer tipo de texto que aparece en el libro, ¿cuál es? Lleva la hojita, donde lo hiciste, es, muy bien. ¿Cuál es el primer tipo de texto? Narrativo, muy bien. Entonces, vamos, mira, todos pueden participar, le pueden ir ayudando a la compañera. El primer tipo de texto es el narrativo. ¿Y cuáles son los tipos de texto que hay dentro del género narrativo? El mito. Es el primero. ¿Cuál es? El mito. La leyenda. Escribo todos estos mitos. ¿Cuál es el primero que vas a escribir? ¿Ahí qué vas a escribir? Permanece tipo de. Permanece el mito, la leyenda. Entonces vamos a escribir cuáles son los textos. Mito, escribe el primero, mito. ¿Cuáles son las características del mito? Que ese ya lo vimos. ¿Cuáles son las características del mito? ¿Qué nos dice un mito? Una narración que nos dice qué. Dime. El mito que nos dice historias sobre la creación del universo. Los personajes son quienes. Fantásticos, como dice el compañero, porque ahí habla quién. El sol, la luna, las estrellas, la naturaleza. ¿Y quiénes son los que nos ayudaban en la parte de la creación de los mitos? Los dioses, los indígenas. Listo, muy bien el primero. Mito, ¿cuál era el otro? La leyenda. La leyenda. Mito, leyenda, ¿cuál más? Miremos qué colocamos ahí en el... Cuento.
Mito, leyenda, cuento. ¿Cuál más? Los poemas, ¿sí? ¿Sí tienes ahí? La tira cómica y el poema. Los cómics que acabamos de ver, muy bien. El guión del teatro. La tira cómica. El guión teatral. ¿Tú tienes ahí el guión teatral? No. Listo, esperemos que la compañera coloque la información que ella encontró de lo que leyó y ya le completamos a ver qué nos falta y qué tenemos. ¿Listo? Guión teatral, ¿qué más? Listo. Léale a sus compañeros lo que usted colocó y si alguno quiere aportarle algo más, lo hacemos. ¿Qué es el texto narrativo? ¿Qué entendiste para ti? ¿Qué es el texto narrativo? El que nos quede. Con tus palabras, ¿quién le ayuda a la compañera? ¿Qué es el texto narrativo? Los textos narrativos, ¿qué hacen? Narran historias, no es más, así de sencillo. Todos los textos narrativos, ¿qué función tienen? Relatan sucesos de personajes, las cosas que les pasan a quienes, a todos, animados o reales. Entonces, dentro de todos estos textos maravillosos que nos narran historias a través de todos sus personajes, así sean, como dice el compañero, reales o imaginarios, tenemos ¿cuáles? Ahora sí léenlos. Mito, leyenda, cuento, la tira cómica, el poema y guión teatral. Guión teatral. ¿Qué nos falta acá? ¿Qué nos falta? ¿Cómo? Ya acabamos de decir las características, pero ¿qué otras narraciones nos faltan? Aquí tenemos, mire, mito, leyenda, cuento, la tira cómica, nudo y desenlace son las partes de... Ya que está el poema, nos falta uno que vimos. ¿Cómo? Todo esto es literario. La fábula, muy bien. La fábula, nos faltó acá. Escribe, mi amor, la fábula. Ya está, mi amor, guión teatral. Muy bien. ¿Cómo? Vamos con la siguiente. El siguiente tipo de texto, ¿cuál es? Caballero, por favor, se va a caer. Listo, pasa. El siguiente tipo de texto es, muchas gracias. El siguiente tipo de texto, ya ustedes lo tienen allá, vamos a confrontar lo que cada uno tiene más lo que vamos haciendo en el tablero. El primero fue el narrativo, el segundo no es narrativo otra vez. ¿El segundo cuál es? Informativo, muy bien. Entonces escuchamos a Sarita. Sarita, ¿cuáles son los textos informativos? ¿Qué nos dicen? Que presentan información de manera que detallada. ¿Cuáles son esos tipos de texto informativo? La noticia, muy bien. La noticia, ¿cuál más? Segundo, la entrevista. Verifiquemos qué más nos falta. Artículos científicos, ¿cuál otro? ¿Y el tuyo? Vamos en informativo. Deben estar revisando el informativo, lo que Sarita está escribiendo en el tablero más lo que ustedes tienen, a ver qué le falta a Sarita. Porque Sarita pudo encontrar esos y ustedes pudieron haber encontrado algunos más. Entonces vamos a complementar lo que Sarita está escribiendo en el tablero. ¿Listo? Muy bien, Sarita. Entonces tenemos el primero, la noticia. ¿Qué nos dicen las noticias? Lo que sucede que... En el país o en la región. Muy bien, nos mantiene totalmente informados de la realidad.